Cándido, tú estuviste, digamos, en una posición en el Nacional en la que se tomaban decisiones y seguramente este tipo de discusión se pudo haber dado. Como tú dices, después de Proyecto Cumbre, pues como que se abrió, vamos a usar la palabra de Martín. Martín dijo, la montaña abrió la ventana cuando llegaron al pico, pero abrieron la ventana y abrieron, al menos en el Universal, en Meridiano Televisión, un espacio para ese tipo de deportes. Y después de Proyecto Cumbre, pues vino Proyecto Cumbre, Carlos Coste, el kitesurf, también con Andrea Herrera, trabajando allí para promocionarlo. Es decir, se abrió como un espacio para este tipo de deporte. La pregunta en concreto es, ¿ustedes en el Nacional se plantearon darle a ese tipo de deportes un espacio, o sea, convertirlo en una fuente como era el baloncesto, el béisbol, el fútbol, o sencillamente, bueno, cuando pase algo que sea medianamente importante, lo publicamos? ¿Cómo se lo plantearon? No, no, lo planteamos que los deportes alternativos, como lo estamos llamando ahora, tenían un espacio de todos los días, incluso no siempre se conseguían las noticias, pero siempre estaban en la pauta. Ok. Al que le correspondía la pauta de deportes alternativos, no tenía que checar las fuentes a ver qué había, si había un viaje, una expedición, una actuación, una participación, informar. De acuerdo. Entonces, eso se hizo, con Proyecto Cumbre se abrió una nueva fuente, la Ok. fuente del deporte alternativo. Sí. Ah, Y bueno. además de eso, el que le tocaba deporte alternativo no tenía mucho trabajo que hacer porque generalmente yo lo llamaba antes de que él me llamara a mí. Sí, sí, pero también, Raramente no era yo la que los llamaba y le decía, mira, está pasando tal cosa, vamos Porque una de las cosas interesantes de esto, y que creo que de alguna manera, yo me siento muy orgullosa de haber de alguna manera marcado un poquito el camino en cómo se hicieron y a partir de ese momento las cosas en el deporte, en el periodismo deportivo venezolano. En materia de el seguimiento, por ejemplo, de ese tipo de cosas. Eh, Proyecto Cumbre, Kitesurf, incluso parapente, seguir a la muchacha Di Grigoli o ir a Joana Di Grigoli o seguir a Ricardo Campelo con el freestyle de Windsor. Y a partir de todo ese esfuerzo inicial que todo el mundo lo veía muy cuesta arriba, y la gente en principio me decía, no, bueno, pero es que cuando tú tienes un Grandes Ligas y haces una rueda de prensa se te llena. Sí, pero la rueda de prensa no la llenaba yo porque yo soy muy bonita y porque yo soy muy buena. La rueda de prensa se llenaba porque un Grandes Ligas siempre tiene cosas que decir para una gente que tiene una fuente fija y que tiene que escribir todos los días y que a veces puede ser desgastante tener que escribir todos los días de béisbol de Grandes Ligas cuando el béisbol de Grandes Ligas todavía no ha empezado el sprint training, por ejemplo. Entonces, cuando tú tienes a un pelotero, tipo como me tocó a mí, tener a Andrés Galarraga, o tener a Mario Ordóñez, o tener a Luis Ojo, o tener a Omar Vizquel, a cualquiera de los líderes Martín Polar, y tú se lo pones bombita a los periodistas, realmente hasta te lo agradecen. ¿Qué es lo que pasaba? Que habían esas fuentes no explotadas que tenían cosas interesantes y que tenían narrativas distintas sobre el deporte y sobre el valor del deporte para la gente. Porque yo no he oído a nadie que diga que la gente de Proyecto Cumbre lo hizo mal, aunque la gente de Proyecto Cumbre no en todas sus expediciones fue exitosa. Hubo expediciones en las que, por ejemplo, la expedición del Polo Norte, la expedición al Polo Norte fue una cosa loca, loca total, porque el momento en el que ellos consiguen que el GPS les diga que están en el polo norte magnético del planeta, 5 minutos después la deriva se había llevado la placa de hielo sobre la que ellos estaban flotando a unos cuantos kilómetros más allá. O sea, ya no estaban en el Polo Norte. Ellos hubieran tenido que seguir caminando por horas y horas para ir haciendo todas esas
entrevistas que terminamos haciendo por teléfono satelital, que se hizo con César Miguel Rondón, que las hizo Alberto Camardiel desde RCTV, que la hiciste tú desde el Universal, que la hizo Jesús Marín desde el Venevisión y que la hizo Pedro Castro Amaré desde Meridiano Televisión. O sea, era una cosa muy loca, porque los tipos, después de caminar cientos de kilómetros, arrastrando unos trineos, buscando con un GPS y con una brújula el polo norte real del planeta, no estuvieron en el polo norte ni 3 minutos, o 5, quizás. Entonces, ese tipo de cosas terminan siendo curiosidades que la gente no se imagina. La gente no se imagina que el polo norte, o sea, la gente cree que el polo norte es donde está San Nicolás y sale con un trineo y hay unos elfos. No, 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 no. El polo norte no existe. En el momento en que ellos van al polo norte, hay unas placas allí de hielo flotando, ya. Ellos lo que tratan es de llegar a la placa que está más encima de ese polo norte, pero ese polo se va a derretir en algún momento. Entonces, fue muy loca esa expedición, pero además de eso nos dejó una experiencia importantísima, porque fue la experiencia de ver cómo se podían ellos desenvolver en un ambiente, a diferencia de las montañas, que era un ambiente en donde había que subir, lidiar con el tema de la falta de oxígeno y tal. Este era un ambiente que era ir contra la corriente. Sí. Totalmente diferente. Corrígeme si me equivoco. ¿Esta no fue la expedición donde tuvieron el percance con Carlos Castillo? ¿O Carlos Castillo fue en el otro polo? Carlos Castillo fue en el otro polo, en el polo sur. Que fue Y también, que se fue le también congelaron los pies. Exactamente, que fue Pero es interesante. que además de eso, Carlos, en el polo sur, y yo creo que parte del tema de congelamiento de los dedos de Carlos tuvo que ver con eso. Carlos se cayó en una grieta con agua, en una grieta de agua, en un glaciar. Y se echó una mojada importante, y además una mojada que tenía además un componente se hirió pues en esa, o sea, porque se fue para abajo con unos esquíes puestos. Entonces el movimiento del esquí le maltrató los dedos, más el agua, más el frío. avanzar hasta donde pudieran refugiarse, montar campamento y calentarlo y cambiarle la ropa mojada, aquella ropa que es una ropa de invierno bien gruesa, que cuando se llena de agua pesa. Claro. Todo eso debe haber influido en el asunto del congelamiento de sus pies. Pero Bueno, ahí la parte más interesante o más, yo diría que en mi caso fue la parte más humana, ¿no? Fue tener que enfrentar el hecho de que yo me convertí en el punto de encuentro entre el hospital donde recibieron a Carlos en Chile, y donde lo querían operar para amputarle los dedos, y Carlos Calderas, que estaba caminando en el Polo Sur, y que decía que no le toquen los dedos, que no lo metan a quirófano, que no lo metan a quirófano, que se lo lleven a Barcelona, que se lo lleven a Barcelona. Y en el medio de todo eso, la familia de Carlos viajando de Caracas a Chile para llevárselo para Barcelona, España. sí. Porque en Barcelona, España, estaba el médico especializado en alta cota y en problemas de congelamiento, que al final le salvó los dedos, porque a Carlos no le quitaron nada, ni un pedacito de sus dedos se perdió en esa cuestión. Perdió durante mucho tiempo sensibilidad, le costó mucho, tenía algo de miedo de volver después al hielo, pero después volvió y como si nada. Su performance fue perfecta, normal, como si nunca hubiese tenido el grado de congelación que tuvo en los dedos.